Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes y participar de este nuevo encuentro promovido por Hebraica, representado por su presidente en este momento, Jonathan Lenkovich, y convocando a Gabriel Ventasgal, que es, yo diría que el referente máximo que nos ilumina sobre las cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente, y para nosotros es muy importante estar al tanto y de todas las cuestiones que están pasando porque nos preocupan. Veo que hay gente de todos lugares del mundo, muchas provincias argentinas, creo que todas. Veo gente de Chile, de Puerto Rico, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos de Panamá, y que hay muchísimas personas participando de este Zoom. Así que les agradezco a Hebraica y a Jonathan Lenkovich como presidente por la convocatoria, la confianza hacia mi persona, y a Gabriel Ventasgal por siempre estar dispuesto a respondernos preguntas que siempre nos son importantes para aprender. Johnny, te cedo la palabra, como dijimos, para tu presentación formal. Estamos llegando ya casi a las 200 personas y recién arrancamos. Jonathan Lenkovich, presidente de Hebraica, tu palabra. Bueno, gracias a todos por estar en este Zoom que convocó Hebraica. Gracias Gaby Ventasgal por siempre estar a disposición. Bueno, como venía diciendo antes, son momentos difíciles en Israel, difíciles para las comunidades judías en todo el mundo, como vimos que decía Gaby. Hay gente de Chile, gente de Paraguay, creo que hay gente de Colombia, de México. Y es un momento donde tenemos que estar juntos para entender qué es lo que está pasando, porque creo que por primera vez, más allá de lo que está pasando en Israel, hay como un terremoto de antisemitismo en todo el mundo. Eh, que nos convoca a trabajar juntos en España, Jacqueline que escribió, o sea, qué es lo que está pasando en Israel y cómo está repercutiendo en el resto del mundo y cómo las comunidades judías tenemos que empezar a trabajar este antisemitismo, que no es solamente en redes, sino que aparte hay violencia física como nunca habíamos visto. Y creo que todo tiene que ver un poco con lo que pasa en Israel y con la semilla del antisemitismo que tanto Gaby nos ayuda a pensar con todas sus charlas, con el libro de 300 por 300. Y bueno, Gaby, gracias y te cedo la palabra para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que nos puedes transmitir. A ver, entonces Gracias, gracias, Johnny. la técnica entonces que hacemos es, vamos a hacer un bombardeo rápido de preguntas, ¿verdad? Yo me voy guiando por lo que vas preguntando tú y si tenemos tiempo bien, sumamos a gente que pueda preguntar y vamos avanzando en eso, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, sin duda, vamos con ese formato, Gaby, que hablamos. Yo te voy a hacer algunas preguntas disparadoras que me fueron llegando para hacerlo dinámico, y luego, como vos siempre sabés, lo que vamos tomando del chat, porque la verdad que ya hay casi 200 personas, entonces tampoco es que podemos abrir muchos micrófonos. Así que, como dijimos, formato de pregunta y respuesta breve, ya lo hicimos varias veces, funcionó muy bien, la gente lo agradece. De hecho, Johnny sabe muy bien que el video máximo en YouTube visto en la historia de Hebraica es un video en donde vos, Gaby Ventasgal, responde preguntas que tenía el formato de que tenías que responder en menos de un minuto. Así que vamos a intentar atacar esa lógica para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Te parece bien? Dale. Arranco. Yo te hago la primera, que creo que hay dos líneas de trabajo, pero la primera me agarro con lo que dijo Johnny, ¿no? ¿Por qué dirías que el antisionismo es sinónimo de antisemitismo o antijudaísmo, y que lo expliques en esa lógica de cuatro aspectos que creo que lo marcaste muy bien en tus redes sociales, pero me gustaría que todos aquí lo puedan compartir? A ver, desde el punto de vista teórico, uno puede ser antisionista sin ser antisemita. Teórico, solamente teórico. Porque el sionismo es pensar que los judíos somos un pueblo y que tenemos derecho a un Estado propio, igual que otros pueblos. Eso es el sionismo. El problema es que mucha gente, cuando te habla de sionismo, no lo utiliza desde el punto de vista de lo que es el sionismo de verdad, sino que lo utiliza como un adjetivo despectivo. Entonces, si vos me cocinas algo que no me gusta, es sionismo culinario. Entonces, se utiliza como una forma de insulto. Eh, o sea que no tomemos eso que es el insulto, tomémoslo como lo que es. Sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Ahora bien, si vos considerás que todos los pueblos del mundo
tienen derecho a sentirse pueblo, pero los judíos no, los estás discriminando a los judíos. O sea, aceptás que los andorrenses, que los panameños, todos que son pueblos relativamente nuevos, tienen derecho a clasificarse como pueblos. Pero los judíos que tienen 3.850 años de historia demostrada no tienen derecho a decir que son un pueblo. Si vos prohibís a los judíos, está discriminando. Eso es lo primero. Segundo, todos los pueblos del mundo aspiran a un Estado independiente, incluso los palestinos. Si vos no permitís que los judíos aspiren a un Estado independiente, o sea, que sean sionistas, los estás discriminando por segunda vez. Tercero, si vos aceptás que existen todos los estados del mundo, pero los judíos no pueden tener su propio Estado, o sea, 193 estados son aceptables para ti, pero uno no. Estás discriminando a los judíos por tercera vez. Y cuarto, los judíos son un pueblo. Se puede ser parte de dos pueblos. Si vos sos judío y argentino, es aceptable. Si vos sos argentino y japonés, o sos argentino y chino, o sos español y etíope, a nadie le molesta la doble identidad. Pero al judío se lo señala como que es traidor a la patria y que no puede tener doble identidad. Entonces lo estás discriminando. Cuando vos discriminás a los judíos 4 veces, esa discriminación se llama antisemitismo. Ahora, ¿por qué te decía que desde el punto de vista teórico se puede ser antisionista sin ser antisemita? Si vos considerás que los judíos no son un pueblo y que vos no crees que hay un Estado propio y vos sos judío y sos de Natura y Carta, que son entre 5.000 y 10.000 personas, puede ser que vos no encajes exactamente en la definición esta que acabo de dar ahora. Pero casi todas las personas que están en las redes sociales y los que se declaran antisemitas, antisionistas, lo que hacen es intentar no ser políticamente incorrectos y quedar bien con la gradería. Clarísimo, clarísimo, los cuatro factores clarísimos. ¿Podés darme un pantallazo de 2 minutos de cómo está el conflicto hoy? ¿Qué nos preocupa? ¿Cuándo hay una fecha de finalización? Si no la hay, ¿en qué situación estamos hoy mismo en No ese la hay, conflicto? En un resumen. no la hay y no la va a haber, creo yo, a corto plazo. El año 2024 va a ser todavía, creo yo, un año de guerra. Porque incluso, es decir, vos tenés varios frentes acá. El frente iraní está medio neutralizado, Irán tiene problemas internos y después de la última enfrentamiento en donde nos lanzaron cohetes y Israel respondió, parecería ser que no se va a atrever a actuar de forma directa. Bien, tenemos el frente norte, donde Hezbollah todos los días nos lanza desde 20 a 60 cohetes y por ahora Israel lo que hace es eliminar líderes y soldados importantes de Hezbollah y ya mató como a 300. Significa que Hezbollah supuestamente podría reaccionar en cualquier momento atacando con más poder bélico del que tiene ahora. Los israelíes siguen en el sur y no están viviendo en el norte. O sea que hay acción bélica todo el tiempo en el norte, no en la cantidad que debería haber si habría un enfrentamiento abierto. Entonces, ese es el segundo tema. ¿Qué sucede en la Franja de Gaza? En la Franja de Gaza, Israel ahora está atacando, actuando muy lentamente, muy tranquilamente en Rafa, que es el último bastión que tiene Hamas, ha tomado control del 70% de la frontera entre Israel y Egipto y ahora busca a los rehenes y a los líderes más importantes del Hamas. Pero cuando termine de hacer eso, no crean ustedes que se terminó la guerra, porque Hamas va a desarmarse desde el punto de vista de su capacidad para poder combatir de forma organizada. Pero probablemente Israel va a tener que seguir actuando en toda la franja de Gaza para seguir combatiendo todo el tiempo a esos grupos de 3, 4 soldados que van a seguir actuando en distintos lugares. O sea, Hamas no va a desaparecer. ¿Qué fue lo que ocurrió en las últimas horas? Nos habla de una renovación de las negociaciones para el tema de los rehenes. Y por otro lado, Egipto demostró tener una cara diferente a la que suponían algunas personas, porque demostró, entre otras cosas, que engañó a Israel en la negociación y le dijo a Hamás condiciones que Israel no había aceptado. Y además, hoy, durante la jornada de hoy, un soldado egipcio disparó contra israelíes del lado de Rafah y Israel respondió. Tengan en cuenta, Egipto puede transformarse en un problema para nosotros también, por más que tengamos un acuerdo de paz. Hay varios que insisten sobre el conflicto con Egipto, que llama la atención, y se habla de una famosa autopista subterránea. ¿Qué hay de versión de esa? ¿Qué hay de cierto en esa versión? Totalmente cierto.
Una de las cosas por las cuales Egipto no quería que Israel actúe en Rafah es porque se iba a descubrir lo que Egipto hizo o permitió hacer durante años. Y es la construcción de una autopista de 50 túneles por donde entraban y salían cualquier tipo de cosas. Yo me acuerdo de haber filmado por esa zona túneles por donde entraban incluso autos desarmados. Entonces, ¿quién está metido por lo visto en este tráfico? El hijo de Assisi, Abdel el Fattah Assisi, el presidente de Egipto. Por ahí seguramente entraron y salieron desde rehenes hasta líderes del Hamas y probablemente también entraron las armas, porque las armas que utilizaron el 7 de octubre entraron por Egipto. Entonces Egipto tiene una política dual. Por un lado firmó la paz con Israel, pero no tiene ningún problema Egipto en seguir provocando que otros ataquen a Israel. Egipto no quiere ver a Israel fuerte y Egipto y los egipcios no son menos antisemitas de los que son, por ejemplo, los cataríes. El nivel de antisemitismo de Egipto, según la encuesta de la Liga Antidifamación, es cercano al 98%. O sea, en Egipto no se educa la paz como en Emiratos Árabes Unidos. Se educa que los judíos son descendientes de monos y de cerdos, igual que en otros países del Medio Oriente. Ya que hablas de otros Ahora, países del... una cosa importante, Egipto, anuales, de los cuales un poco más de la mitad lo gastó durante años en armas de Estados Unidos. O sea que tiene acumulado una cantidad de arsenal bélico durante muchos años que en algún momento puede querer utilizarla contra Israel. Por tanto, hay que tener el ojo bien abierto, porque Egipto, por más que tengamos un acuerdo, no tenemos un acuerdo de paz. Y si escucharon charlas anteriores mías, expliqué que no existe el concepto de paz entre el mundo judío y el mundo musulmán. Entre el mundo musulmán y el cristiano tampoco existe algo diferente que es utna, que es cese de fuego. Cuando Sadat firmó la paz con Israel, tregua, perdón, cuando Sadat firmó la paz con Israel, pidió permiso a la Universidad de El-Azhar y la Universidad de El-Azhar dijo que sí, que podía hacer una tregua porque Mahoma hizo lo mismo con la tribu de Quraysh. Lo que tenemos con Egipto no es un acuerdo de paz, no estamos cantando la canción de la amistad, los egipcios no vienen a visitar Israel, la televisión egipcia no educa la paz con Israel, tenemos una tregua. ¿Es rompible esa tregua? Sí, hay que estar atentos. Gaby, creo que hiciste con maestría una referencia a Egipto, pero también hemos escuchado muchas veces la división que hay entre los clanes, los países y el modo de radicalización de cada uno de ellos. ¿Podés hacer como esa diferenciación de cada uno de los países? ¿Qué rol juega en este conflicto? Eh, Te iba a hacer un chiste malísimo del Luthier, pero me lo privo porque algunos de los que están acá son conocidos míos de la infancia y de otras vidas y después se van a burlar durante años. Pero el Luthier decía que es como de, ¿cómo se llaman aquellos que son muy radicales dentro del mundo musulmán? ¿Qué diría Luthier? Musulmanes. Y los que no son tantos son Musulmanes. más o menos. Pero es un chiste tan malo que hasta me da esta Sí, vergüenza decirlo, pero bueno, ya empecé así que no me puedo privar de decirlo. Ahora bien, vamos a no hacer te así. privaste por lo que ¿Sí? veo. No, tengo, igual últimamente estoy recogiendo chistes mejores que tienen que ver con la actualidad, pero bueno, por ejemplo, eh, no puedo entrar en eso porque ya nos vamos al demonio. Después si quieren al final le digo quiénes fueron el asesino de el presidente Ibrahim Raisi, pero de Irán. Eh, Bien, así, para volver al tema. Medio Oriente hoy podés diferenciarlo en cuatro tipos de fuerzas políticas. Tenés por ahora, tenés el mundo chiita, y chiitas son el 15% del Islam. Ellos consideran que el que debe gobernar el Islam son los descendientes de la tribu de Mahoma, de la familia de Mahoma, y ellos consideran que siempre son perseguidos y odiados por los sunitas, que son la mayoría. Para que tengan en cuenta hasta qué punto se odian entre ellos. Cuando escucha que un sunita le rinde honores a los líderes religiosos que ellos consideran que no deben ser los líderes, un chiita debe escupir. Pero si escupe y lo ven los sunitas, lo van a matar. Entonces, ¿qué hace? Escupe para adentro, acumula todos los escupitajos adentro de la boca y cuando llega a su casa escupe todo junto.
Bien, entre sunitas y chiitas se odian desde el año 661 o 680. Los chiitas son el 15% del Islam y están gobernando en Irán, gobiernan en Irak, gobiernan de hecho en Siria y gobiernan en el Líbano, porque Hezbollah es chiita. El segundo grupo son países radicales, ideológicamente hablando, pero que no hacen terrorismo de forma directa, pero sí pagan terrorismo y difunden terrorismo. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Son Turquía y Qatar. El tercer grupo son grupos radicales islámicos, que quieren un califato religioso. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Y el cuarto grupo son países sunitas, no radicales. En este grupo entran Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita va en camino, Jordania y demás. Israel tiene relaciones y va a firmar los acuerdos de paz con los sunitas no radicales. ¿Qué conflicto tenemos nosotros hoy en día? Tenemos un conflicto con los otros tres grupos. Hamas es radical islámico y es sunita. Hezbollah es radical islámico y es chiita. Y Qatar y Turquía son enemigos ideológicos de Israel, al igual que son enemigos ideológicos de los otros musulmanes que no son radicales. Correcto. Ya que venís haciendo mapa, ¿me decís que en qué posición está Estados Unidos con su cuestión interna con Biden en este contexto? Él. Pero tiene un partido que no lo es tanto. Y tiene un partido que tiene una extrema izquierda progresista muy fuerte. Y además tiene otro problema, y es que Biden seguramente va a perder las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan, los que son argentinos, se acuerdan a De la Rúa en el programa de Tinelli sin encontrar la salida del estudio? ¿Se acuerdan? Hagan con la cabeza lo que tiene la cámara encendida. Bueno, si en ese momento hay elecciones, De la Rúa no puede ganar porque nunca gana un presidente que transmite senilidad. Y Biden transmite senilidad. Por lo tanto, Biden no va a ganar las elecciones. Por lo visto va a ganar Trump. Si la situación sigue como sigue ahora. Ahora bien, si Biden pierde las elecciones, él requiere, necesita detener el voto en contra, entonces hace declaraciones que pueden ser interpretadas como anti-israelíes y por otro lado, Biden ayuda militarmente a Israel. Lo que pasa es que el apoyo que tiene Israel es relativo, no es un apoyo muy fuerte, pues si fuese un apoyo muy fuerte, ¿qué haría Israel? ¿Ataca también a Hezbollah? No tenemos suficiente apoyo hoy como para poder atacar también a Hezbollah. Puede ser entonces, que yo dije desde hace tiempo que yo creía que Israel iba a atacar a Hezbollah. Puede ser que el ataque a Hezbollah, que creo que sí se va a producir, puede ser que se produzca cuando Biden pierda las elecciones y que Israel se siente más fuerte para poder enfrentar las presiones de las Cortes Penales Internacionales, la Unión Europea principalmente. O sea que creo yo que va a haber que patearlo para adelante porque todavía no tenemos soporte internacional para hacer una acción bélica importante en el Líbano. Y paralelamente entonces, ¿qué implica que gane Trump? A ver, eh, digamos que Trump no nos transmite que es la persona más emocionalmente balanceada del mundo. Pero hay otros presidentes también que no parecen muy balanceados. Entonces voy a tomar dos ejemplos de dos presidentes que tienen una imagen que no son muy balanceados emocionalmente. ¿Está bien? Uno el presidente de Argentina, otro presidente de Colombia. Dos personajes que emocionalmente para mí no están muy balanceados, pero como no estudié psicología, sino estudié otras cosas, no les puedo decir. Pero están de acuerdo conmigo que hacen declaraciones fuertes. ¿Está bien? ¿Ok? Entre los Va. dos líderes, entre los dos líderes, ¿ustedes a quién prefieren? ¿A Petro o a Milei? Tengo miedo de Ustedes preguntar en como el pro chat, Israel, Gabriel. a ver, que levante el dedo de los que tienen la televisión prendida, que levante el dedo de los que prefieren a Milei. Uy, hay un montón. ¿Estamos de acuerdo? Es Ok. probable porque ustedes formen parte de un partido político llamado el Partido del Pueblo Judío, en donde es importante No, para ustedes su relación con el pueblo judío con respecto a Israel. Entonces, evidentemente, no es el líder más, pero hasta ahora en la primera cadencia demostró ser muy pro-israelí.
Ok, Entonces entendido. me preguntas a mí a quién prefiero hoy para Israel y si prefiero a Donald Trump hoy. Por más que sé que Biden es bastante pro-israelí. Entendido. Ok. ¿Cómo está el proceso de paz A ver, espera, una cosa, referido a Gaby. los acuerdos de Una cosa, Abraham con Gaby. Arabia Saudita? Una ¿Perdón? cosa. Mira, no existe en el Medio Oriente bueno y malo. Existe malo y peor. ¿Qué es mejor? El rey de Jordania, que incita a la violencia, que en las cortes, en todo foro internacional demoniza a Israel, pero que es sunita no radical, o la alternativa al rey de Jordania, que serían los hermanos musulmanes gobernando Jordania. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Los hermanos musulmanes, o sea, gobernando Egipto, o el presidente Assisi, que es un militar que nos tiene respeto, por lo visto, desde el punto de vista militar? ¿Qué es mejor? En el Medio Oriente a veces no hay bueno y malo, hay malo y peor. Teniendo en cuenta eso, y bueno, veamos también los presidentes de América Latina. Hay malos y muy malos. Quizás, Entendido. ¿sabes qué? Estoy exagerando, porque hay presidentes que realmente son buenos, que los pueden encontrar ustedes en Uruguay, quizás en Panamá, pero no abundan en América Latina, lamentablemente. Bien, gracias por esa respuesta. La pregunta que seguía era, ¿cómo podemos vislumbrar el proceso de paz iniciado en los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita? Yo estoy convencido que en todo momento que Israel sea potencia en cuatro cosas, los países sunitas no radicales se van a acercar a Israel. ¿Ok? ¿Qué significa ser potencia en cuatro cosas? Vos tenés que ser potencia militar para poder defenderte y también proteger a tus aliados sunitas de Irán. Vos tenés que ser una potencia económica para poder, por ejemplo, condenar o castigar a España cuando España amenaza con romper relaciones contigo. Si hoy rompen relaciones comerciales Israel y España, pierde más España. Mucho más. ¿Cuánto más? Bueno, España le vende a Israel 2.300 millones de dólares por año. Israel vende 1.100 millones. Y lo que le vende Israel a España es de alta calidad tecnológica y de alta calidad de seguridad. Israel puede comprar lo que compra en España en otros países también. Por ejemplo, en Italia, en Francia o en Alemania. Entonces, ¿quién pierde más? España. Y en muchos países es la misma relación. Entonces, tenés una potencia económica. Tercero, tenés una potencia política, que Israel ha perdido mucha fuerza en estos meses en el aspecto político internacional. Y cuarto, una potencia moral. Si vos sos potencia en esas cuatro cosas, es probable que el Medio Oriente te busque porque el Medio Oriente está sufriendo un periodo de terror, de miedo contra Irán, y por lo tanto todos los demás se unen, y por otro lado un periodo postpetrolero, en donde muchos países del Medio Oriente intentan reacomodar y diversificar su economía. Excelente, clarísimo. Voy a una pregunta un poquito coyuntural y me gustaría que la desarrolles con tranquilidad, pero con varios aspectos, ¿no? ¿En qué cambia la muerte del presidente iraní? Digo la En muerte, nada. no sé si hay sospechas de que, viste que hay mucho rumor girando. ¿Cómo lo podés abordar el tema? Ahí está, te cuento un chiste ahora, que era pésimo. Era pésimo. Acá en Israel había un montón de memes que decían que hay dos espías israelíes que son responsables de esto. Uno era Helicóptero y el segundo era Talibán. El segundo me parece mucho mejor que el primero. Talibán me parece hasta bueno. ¿Ok? Son Helicóptero, muy, más o menos. son Es muy muy malos malo. los chistes, eso, Gaby, muy malos. Ok, está bien. ¿Están todos de acuerdo? Todos pongan que son malos. A ver qué Adolfo dice Mizrahi hace ahora. así totalmente. Eh, Carlos Cohen más o menos. Ok, a ver, no Bueno, cambian nada. A ver, la estructura de gobierno de Irán eso. es así, el que gobierna son los ayatolas. Y tiene una comisión, que es la comisión de la Shura, que es la comisión de ayatolas. El ayatola máximo se llama Ali Khamenei. Y Ali Khamenei tiene 84 años y tiene cáncer de próstata prolongado. O sea que el hombre la va a palmar en cualquier momento. El que era, por lo visto, el candidato a reemplazarlo a él, era el presidente, Ibrahim Raisi. Este hombre, Raisi, viene la línea dura. Ahora, ¿cómo son las elecciones? Vos te postulás a presidente. El presidente es el que administra el país.
Sube impuestos, baja impuestos y demás, y pone normas internas dentro del país. Ahora, vos presentás tu candidatura y te tienen que aprobar. ¿Quién te tiene que aprobar? Los ayatolas. O sea que cancelan a todos los que quieren hacer reformas y dejan como candidatos a algunos que son muy conservadores y otros que son un pelín reformistas. El presidente anterior, Hatami, era un pelín reformista, pero este tipo era recontra conservador. Él, entre otras cosas, dijo que una mujer que deambulaba sin velo islámico era como si fuese desnuda por la calle. Entonces, evidentemente, con una política así te das cuenta que una mujer va a ser golpeada, como ocurrió con esta mujer turca, kurda, perdón, y la termina matando. O sea que sí, esa es la influencia que tiene de verdad. Ahora, el régimen funciona con los ayatolás gobernando y tiene una guardia revolucionaria que los protege y tiene un grupo que expande el chiismo, que son las fuerzas del Quds. Dicho todo esto, ¿en qué cambia esto? La muerte de Ibrahim Raisi. En nada. Lo único que puede cambiar es que si se muere Ali Khamenei, ¿quién lo va a reemplazar? Por lo visto, el próximo presidente de Irán va a ser el hijo de Ali Khamenei. Y la elección formal se va a hacer a fin de junio. Entonces, puede ser que esto tenga una influencia porque si se muere Ali Khamenei, puede ser que lo reemplace el hijo o otra persona y no Ibrahim Raisi. Eso es lo único que influye. ¿Influye en la bomba nuclear posible de Irán? No. ¿Influye en que apoyen a Hezbollah? No. Entonces que realmente no influye demasiado. Bien, muy, muy clarito, muy clarito. Siguiente pregunta, y te noté discutiendo en medios de comunicación e incluso con otros analistas políticos de otras religiones y hablando de los 30, la cifra, ¿no? De 35.000 muertos emitida por el grupo terrorista Hamas a cargo del gobierno en Palestina. Entonces, hablan de esas cifras. Entonces digo, ¿qué cifras podemos manejar, no solamente de fallecidos, sino de soldados, Hayalim? ¿Cómo dices que podemos manejar las cifras, entendiendo nosotros de que hay toda una corriente que habla de unas cifras realmente y números de muertos y fallecidos muy, muy impactantes? Usted que es asesor político, señor Gaví, ¿usted aconseja a los entrevistados cuando te dicen algo así insultar al periodista o piensa que hay que mantener la cara de póker? Cara de póker y responder la pregunta con datos y con información. Ok, muy bien. Primero, una cosa importante. Jamás miente. Y no digo clarimiente, sino jamás miente. ¿Por qué miente? Porque se puede mentir. En el radicalismo islámico, mentir está aceptado. Se puede mentir si favorece al Islam. La terminología se conoce como taquía. Se puede mentir porque imitan todo lo que hizo Mahoma y Mahoma mintió por lo menos 2 veces en el Corán o en los hadices. Entonces se puede mentir. ¿Cómo sabemos que mienten? Y por ejemplo, porque ya está claro que muchos de los bebés que ustedes ven muertos son muñecos, porque se acuerdan el caso del hospital que era un cohete disparado por ellos, pero ellos dijeron que había 500 muertos enseguida. O sea, la costumbre de mentir la tendrías que saber si conocerías la teología islámica. La gran mayoría de periodistas no lo conocen eso o no lo quieren conocer, entonces repiten la cifra que les da el Ministerio de Salud, que pertenece al Hamas, y el Ministerio de Salud se lo da a Amnesty, se lo da a los medios de comunicación y se lo da a la Organización Mundial de la Salud, que es la que repite las mismas cifras que da Hamas. Explicado que jamás miente y que puede mentir, no estoy respondiendo a y entonces cuántos muertos hay. Primero que para una persona decente, toda muerte de persona que no es combatiente debería ser algo triste y si se puede evitar, se debería evitar. Y yo creo que Israel sí hace muchas cosas para evitar la muerte de personas no implicadas. Que eso es importante. En una guerra como la que propone Hamas, es una guerra rara. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una guerra parecida a la que estamos viendo ahora. Nunca. ¿Ustedes quieren ver algo parecido? Vayan a Manila 1945. Una guerra entre Estados Unidos y Japón, en donde tenían dos características. Primera, el grupo agresor se escondía por debajo de la tierra. Dos, no tenía problema en que mueran los que estaban arriba. Entonces, es una estrategia rara, porque la estrategia de Hamas, ¿cuál fue? La estrategia de Hamas fue, voy a atacar a Israel. Israel me va a responder.
Pero cuando Israel me responda, va a ser acusada de uso desproporcionado de la fuerza. Entonces la presión contra Israel va a ser tan grande que Israel en algún momento va a tener que detenerse. Yo voy a ganar, dicen los de Hamas, si logro sobrevivir a la respuesta de Israel. Bien, esa fue la estrategia de Hamas. Y tengan en cuenta que para Hamas ellos ya ganaron. Señores, dentro de 20 años se va a enseñar en las escuelas de radicales la gran humillación que sufrió Israel el 7 de octubre del 23. Ellos ya ganaron, seguro. Y para nosotros va a ser un evento traumático que va a durar durante años. Lo vamos a recordar probablemente como un pogrom de los de Kishinev. Entonces, dicho todo esto, y para ustedes también es traumático, ¿o es que acaso ustedes por primera vez en años no se sienten que por primera vez sienten algo parecido a lo que sintieron vuestros abuelos o bisabuelos en Europa? También es algo nuevo. Dicho entonces todo esto, vos tenés que medir una guerra en base a las condiciones que propone Hamas. Y Hamas propone unas condiciones en donde cuanto más muertos palestinos, mejor. La forma de medir uso desproporcionado, ¿no?, de la fuerza no es a través de los números, sino tiene otra fórmula diferente que si querés la explico después. ¿Cuántos números reales hay? Muy bien. En toda guerra parecida a esta, la palabra clave acá es ratio, y es la cantidad de muertos no combatientes frente a combatientes. El ratio en la guerra en Afganistán fue 7 civiles muertos por cada militar muerto. En Irak, 4-1, no 7-1, 4-1. Y en los últimos 4 combates de Israel contra Hamas, el ratio fue 1-1. Es un número muy bajo para este tipo de guerra. Israel asegura que por ahora mató a 14.000 soldados de Hamas. Significa que si el ratio se mantiene 1-1, en este momento hay 28.000 muertos en la franja de Gaza, de los cuales la mitad son militares. Que es muy diferente a Bien. decir 35.000 muertos, todos mujeres y niños, que fue lo que argumenta Hamas. El número igual es grave, pero la palabra clave Claro. acá es ratio. Voy a un tema sensible, Gaby, y tomate el tiempo que necesites para responderlo de la mejor manera y tiene que ver con los rehenes y por supuesto que nos duelen a todos, los necesitamos en casa, que los liberen, por supuesto, pero que me digas qué opinión te merece, qué posibilidades tiene, qué tendría que hacer Israel, cuáles son las opciones y qué futuro esperás con el tema de los más de 130 rehenes que aún tiene el grupo terrorista Hamas en su poder en Gaza. A ver, este problema se inicia desde el año 85 con lo que se llama el Acuerdo Gibril, en donde por primera vez Israel, en vez de atacar a los grupos terroristas, negocia con ellos para liberar israelíes que habían quedado en manos de grupos radicales en este momento en el Líbano. Y el momento de máxima, digamos de alguna manera, humillación para Israel fue el acuerdo de Gilad Shalit, porque ahí liberamos a 1.027 presos palestinos, entre ellos Yehi Sinwar, que nos hizo el atentado del 7 de octubre, a cambio de un soldado. Después de eso, vino el ex juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Meir Shamgar, y dijo lo siguiente: yo aconsejo, levantar una comisión, yo aconsejo lo siguiente: a partir de ahora, un muerto a cambio de un muerto, un vivo a cambio de un vivo, y aconsejo que el primer ministro de Israel no se reúna con los familiares de las personas que están secuestradas. ¿Me entienden por qué? Esto en el Estado judío no se puede hacer. Está muy bien en la teoría, pero de verdad la práctica no funciona. Y lo que ocurrió fue que tengo el siguiente dilema, yo como Gabriel, y es, yo tengo hijos en el ejército, tengo una hija en el ejército. Si me hacen a mí lo que le hicieron a las niñas que estaban observando la Franja de Gaza, y mi hija tenía una amiga, Noa Marciano, que murió, fue asesinada, y fue asesinada por un médico en un hospital en Gaza. Y mi hija vio imágenes mucho peores de las que
vieron ustedes la película famosa última de los 3 minutos. Entonces, evidentemente, si mi hija estaría en la situación, y es muy complicado decirte lo que te voy a decir yo ahora, que es un enfoque quizás más político que un enfoque como padre. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que hacen los padres. Los padres de las personas damnificadas tienen que exigir lo que están exigiendo y tienen razón. A este grupo de familiares se unen las mismas personas que pedían la renuncia de Netanyahu cuando empezó el juicio en su contra y que pedían la renuncia de Netanyahu por la reforma judicial y ahora pide la renuncia de Netanyahu por este tema. Pero ellos lo que lo motiva es la renuncia contra Netanyahu y ellos están en Tel Aviv concentrados y creo que parte de ellos han secuestrado estas manifestaciones. Estas personas a mí me producen un especial desprecio, porque las considero responsables parciales del ataque del 7 de octubre. Porque cuando vos, y también a muchos medios de comunicación, y también a muchos medios de comunicación latinos, cuando vos presentás la reforma judicial de la forma subnormal que explicaste la reforma judicial y la presentás como si fuese un golpe de Estado judicial, entonces vos incitás a un montón de manifestantes que se piensan que están luchando por la permanencia de la democracia. Israel era una democracia antes de la reforma judicial y sigue siendo una democracia después de la reforma judicial. Y no se terminó la democracia, como dijeron algunos periodistas, por el principio de razonabilidad. Es una barbaridad legal. El que repitió eso, y fueron muchos, lo que están diciendo son barbaridades legales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque jamás escuchaba todo eso. Ojo, considero a esta gente tan responsable como al gobierno de Israel, ¿eh? Igual, pero son responsables. Dicho todo esto, entonces, lo que pide Hamas son 4 condiciones. Pide que Israel acepte parar el fuego. 2, pide que Israel se retire de la Franja de Gaza. 3, pide que Israel acepte que Hamas siga gobernando. Y 4, pide la liberación de todos los presos que están en las cárceles israelíes. ¿A cambio de qué? Bueno, supuestamente hay 122 secuestrados en manos de Hamas, de los cuales alrededor de 50 están muertos y los familiares lo saben, y como mucho podemos aspirar a unos 30, 40 vivos. En el marco de todo esto hay mujeres. Partes de ellas es probable que estén embarazadas, porque Hamas las utiliza como esclavas sexuales, como ha hecho con todos los rivales religiosos que ha tenido, y si no, hay que fijarse en los hasidíes, lo que hicieron los radicales islámicos con las mujeres hasidíes en Siria, que después las mujeres volvieron a sus casas y como el padre es quien establece la religión, las mujeres hasidías fueron despreciadas por los suyos porque tenían hijos musulmanes. ¿Me siguieron? Entonces, todo esto es un escenario terrible. La estrategia militar de Israel ha sido, vamos a presionar militarmente para lograr que estos 4 pilares que te dije antes no sean al pie de la letra, o sea, que jamás ceda en algo. Entonces, teniendo en cuenta que jamás pide esto y que Israel hoy en día puede no aceptar ninguno de los 4, planteémonos este escenario. ¿Qué pasa si jamás dice 6 semanas de cese de fuego? Entendemos que Israel va a seguir combatiendo. Vamos a liberar a 30 secuestrados y queremos que ustedes liberen a todas las mujeres, perdón, a todos los presos que hay en cárceles israelíes. Te vuelvo a repetir, si esta es la propuesta de Hamas, Gabriel la acepta. Yo la acepto. Y muchos israelíes no la van a aceptar. ¿Me seguiste? O sea que decime en el marco de los dos extremos, ¿qué propuesta hay? Y les sugiero a ustedes que cuando vean la propuesta de negociación, midan en base a los dos extremos. Es no negociar nada y dejar que nuestros secuestrados se mueran, o negociar todo y aceptar todo lo que dice Hamas, que son las 4 condiciones. Es probable que si hay algún tipo de avance, sea en base a un punto intermedio en los dos extremos que te acabo de decir ahora. Y les di los elementos para que puedan medir si una negociación es lógica o no.
A mí, muy claro todo, van 45 minutos intensísimos. Yo les voy a pedir a toda la gente, casi 300 personas, que vayan haciendo preguntas en el chat si quieren que leamos algunas. Lo que sí me gustaría es, Gaby, si hay alguna cosa que no te hemos preguntado y que te parezca importante, que puedas hacer como un mensaje de resumen o mensaje final en donde nos puedas poner en contexto. Y sí, por supuesto, Mira, nos ponemos a responder algunas preguntas porque la verdad que son una cantidad enorme y sobre todo pensando en la diversidad de las personas que hay. Hay una cantidad de personas de distintas religiones que se identifican, de distintos países, de distintas comunidades que me parece que hace que sea uno de los Zoom y de los encuentros más diversos que yo he presenciado. Pero estamos hablando desde Estados Unidos hacia abajo, incluyendo España, Israel, distintas regiones y también no solamente gente de la comunidad, sino que están diciendo que son de una u otra religión y están planteando preguntas. Así que si podés hacer un pequeño resumen y paso a las preguntas del chat que nos digan quiénes son, de qué país mira, y cuál es la pregunta. a ver, quiero un tema que saltó en varias preguntas que estuve hojeando por acá. El antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años de historia. No es un fenómeno nuevo, ¿vale? En paréntesis, recomiendo que va a salir dentro de poco una versión renovada del 300 preguntas en 300 palabras sobre antisemitismo. En base a también lo que ha ocurrido el 7 de octubre. La versión del conflicto palestino-israelí del 300 por 300 lo publicamos gracias a el hiperactivismo de Jonathan Levkovich, que se puso al hombre y lo sacó adelante, ¿verdad? Eh, Ahora, teniendo en cuenta, y lo pueden encontrar por Mercado Libre, los que están en Argentina y en otros en Amazon y demás. Ahora, es un fenómeno antiguo, tiene por lo menos 2000 años. Está basado en pilares teológicos, que es la teoría del supersesionismo, o sea, del reemplazo, que los judíos son una religión que está anulada y ha reemplazado por el cristianismo, y por la acusación de deicidio. Y se han creado mitos. Los mitos medievales son los judíos matan niños para hacer matzá, los judíos roban hostias para hacer sufrir a Jesús, y los judíos inventaron y difunden la peste negra. Pero los mitos modernos son los judíos dominan el mundo, se llaman los protocolos de los sabios de Sion, y en Argentina y en Chile son el plan Andinia, o en Costa Rica el plan Sefardia, ¿está bien? Que son evidentemente imaginaciones de una mente perturbada. Pero fíjense hasta qué punto perturbada, que en Argentina le metieron un espía, Yossi el espía arrepentido, para ver cómo los judíos querían ejecutar el plan Andinia. Entonces, lo primero es los protocolos de adhesión, el segundo es negar el holocausto, lo tercero es yo no soy antisemita, soy antisionista. Lo importante es que en el pasado los principales promotores del antisemitismo era la derecha religiosa. En cambio, en la actualidad hay tres promotores del antisemitismo claros. El primero, medios de comunicación. Ustedes tienen medios de comunicación que tienen una agenda claramente antisemita. France 24 en castellano, la televisión española y casi todos los medios de comunicación de España, la BBC de Londres, probablemente el New York Times también. No creo que ellos tengan una agenda antisemita, pero de hecho demonizan al Estado de Israel todo el tiempo. Por otro lado, la inmigración musulmana en Estados Unidos y en Europa. Y por otro lado, la izquierda y la extrema izquierda hoy en día son pilares impresionantes del antisemitismo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Voy a dar dos nomás. La primera, la extrema izquierda es posmodernista, considera que las ideologías han sido canceladas y la ideología de ellos, inspirada en Rusia y en Cuba, fracasó, entonces consideran que hay que destruir todas las ideologías y las ideologías ya no funcionan, sino que hay que destruir el sistema. El posmodernista se alía, se une con el premodernista que nos quiere volver todos a la Edad Media, como es el Islam radical, para destruir a la modernidad. Dígame una cosa, después de la pandemia, ¿qué Estado demostró ser el arquetipo del Estado modernista? Fronteras, un pueblo, el gobierno actúa para salvar a sus ciudadanos, sale a comprar vacunas. No hay un Estado más modernista que el Estado de Israel. No hay un Estado presente donde protege a sus ciudadanos. Esto es un Estado modelo siglo XIX, todavía. En Europa no es así. Las fronteras fueron reemplazadas por una entidad supranacional. Esa fue una primera razón. Segunda razón importante.
existe un odio endémico hacia todos los valores occidentales, hacia las democracias modernas, hacia el monoteísmo. Aman los pueblos aborígenes, odian la Biblia, y el arquetipo de todo esto también es Israel. Y por último, todo lo que es la teoría de identidades. Y es, el mundo está dividido en buenos y malos. Los buenos son siempre las mujeres, los pueblos aborígenes, las personas de color, los grupos LGTB. Estos son todos buenos y son siempre víctimas. Entonces los malos son los blancos, los hombres, los judíos, Israel y demás. Así se entiende esa alianza contra natura entre grupos feministas y el radicalismo islámico. En ese sentido tiene mucha razón Milei cuando dice hay que darle batalla cultural. En universidades occidentales han penetrado estos progres postmodernistas interseccionales con 4.700 millones de Qatar que invirtió en esas universidades y con un pensamiento desencadenado por toda la visión del mundo de Edward Said, que cree que el Medio Oriente solamente puede ser analizado en base a la negativa influencia del imperialismo. O sea que ellos no son responsables de nada. Toda la culpa tiene el imperialismo. Todo esto ha creado una cantidad de gente que la palabra que las define es gente atontolinada. Es una palabra relativamente nueva. Hay mucho atontolinado. Estos atontolinados los van a escuchar en universidades donde no saben ni siquiera dónde es el río hasta el mar, y lo van a encontrar también en presidentes que cuando este presidente que viene de una esencia tontolinada, encima fracasa desde el punto de vista de su gobierno, entonces siente la necesidad de transformarse en el paladín de la justicia para poder justificar el hecho de que no hizo nada durante su gobierno. Y el caso muy concreto es el de Petro. Petro, durante su gobierno, aumentó la violencia, la situación económica ha empeorado y los valores de Colombia como país han empeorado. Un presidente fracasado como es Petro, es lógico que antes de terminar de fracasar, se suba al carro y se muestre como que es el paladín de la justicia. En el caso de Pedro Sánchez, esa decidido, pero él está obsesionado por mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder, él tiene una alianza con Sumar y con Podemos, que lo que hace es, necesita tomar ese tipo de medidas para sostenerse de alguna manera en su gobierno. Lo que tiene que hacer Israel, y con esto sí paso a ustedes, tengan en cuenta lo siguiente, al antisemitismo se lo derrota por tres vías. La primera, por la educación y por la ideología. Tenés que vencer y derrotar a los antisemitas. Comunidades que han hecho buena tarea educativa y han también invertido en los no judíos, también pueden tener menos antisemitismo, y les puedo dar varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, la comunidad de Costa Rica, que ha creado un museo del pueblo judío en la comunidad, y los no judíos vienen y visitan y conocen lo que son los judíos. Lo segundo, y esto tengo que destacar, el país que mejor trabaja en esto, que es Argentina, se combate por la ley. Hay que demandar antisemitas. Y lo digo en primera persona porque yo estudio abogacía para demandar antisemitas. Por lo tanto, hay que hacerles pagar un precio legal por odiar a los judíos. Y lo tercero, yo siempre decía que la tercera técnica solamente es en Israel y es por la fuerza. Y ahora no estoy tan en duda que es solamente para Israel. Le quiero tomar el ejemplo de un gran mafioso norteamericano llamado Meir Lansky. Cuando empezaron las manifestaciones de nazis en Estados Unidos, mandó a una cantidad de gente a romperle las piernas y los huesos a los nazis. Y se terminaron las manifestaciones nazis en Estados Unidos. Yo recomiendo no hacerlo en la diáspora. Realmente recomiendo no hacerlo. Pero sí considero que si la situación se agrava, hay que defender al pueblo judío por la educación, por la ley o por la fuerza. Lo que está claro para mí es que yo como judío no voy a permitir que me vuelvan a matar gratis. Y estoy de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel que dijo a España, se terminó la época donde nos mataban gratis, se terminó la Inquisición. Nosotros no somos esos judíos. Se terminó eso. Entonces sí estoy de acuerdo con el gobierno de Israel de que si tengo que elegir entre que me odie el país, que de todas formas me va a odiar, o defenderme, voy a defender a mis hijos. La ventaja que hay muchos países que ustedes viven, que la prensa y los políticos se están comportando de forma digna con Israel. Y quiero señalar a varios países, pero principalmente Argentina,
los medios de comunicación son bastante balanceados y han dado voz también a los judíos y siguen hablando que jamás es un grupo terrorista. Uruguay, fuera de las manifestaciones de las tontorrofias y de los gremios de PIT, CNT, que también tienen un ADN antisemita, el gobierno de Uruguay y el país se ha transformado de manera muy digna. La población de Brasil no es lo mismo que lo que ha hecho Lula. Tenemos muchos ejemplos. Es más, el caso español, la población española no es su gobierno, no es su gobierno. Pero lamentablemente la población tiene que entender también de que si vos no te sabés defender y no castigás a los agresores, transmitís la sensación que agredirte es gratis. Gaby, durísimo el final, clarísimo y durísimo. Muy bien, la verdad, muy, muy gráfico, muy claro. Creo que acá todos te lo están agradeciendo. Te cuento que seguimos cercano a las 300 personas, no se baja nadie y tengo muchas preguntas, así que te propongo hacer un ping-pong de respuestas bien cortas y yo te las voy tirando para hacerlo bien, bien dinámico, ¿va? ¿Por qué no atacamos a Irán? Es la primera pregunta que veo aquí de Yeiel. Perdón si lo dije mal. Porque no tenemos ¿Por qué no se legitimidad a atacó a nivel Irán? internacional, porque no tenemos legitimidad internacional suficiente y porque no nos agredieron suficiente como para poder hacerlo. Y porque por lo visto todavía no llegó el jefe del Mossad y le dijo al primer ministro de Israel, Irán tiene una bomba nuclear mañana. Si eso ocurre, es probable que sea el ataque. Alberto Eppelbaum de Chile dice, ¿cuánto le queda a Netanyahu porque no cumplió con su palabra de eliminar a Hamas y ahora tiene que negociar con ellos? No sé, espero que renuncie porque es el responsable directo del atentado terrorista. Puede ser que Netanyahu, a pesar de todo lo que estoy diciendo ahora, él vuelva a ser elegido, porque el mapa político de Israel se tiró hacia la derecha. Si no es Netanyahu, va a ser alguien quizás más de derecha. ¿Cómo puede ser que Netanyahu reviva si es que tiene la capacidad para poder revivir? Si le pega muy duro Hamas, si le pega muy duro a Hezbollah y si firma un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Ludovico de General Roca Río Negro dice, quiero saber cuál sería un gobierno de Israel que pueda lograr la paz posterior a Netanyahu, que es muy resistido. ¿La paz con quién, Ludovico? La paz en este contexto, digamos, en la franja de Gaza, y que posterior a la guerra, digo, ¿no? El proceso de paz o una UTNA sostenida en donde no haya agresión militar cruzada. No veo que hay una perspectiva de una paz o una UTNA con los palestinos a corto plazo. ¿A cuánto corto Según tu plazo? criterio, Probablemente. ¿Saben por qué? Porque para que haya una UTNA, un tipo de acuerdo, tenés que tener una plan educativo de educar a la población a que haya paz. Tenés que educar a la paz. Y la autoridad palestina, ni jamás los dos no educan a la paz. Educan al martirio, educan al odio y por lo tanto no se puede llegar a la paz. Y tomen el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos. Hace 20 años hizo un programa para fomentar la tolerancia. Un programa educativo. Lo primero que hizo, ¿saben lo que fue? Echar a los profesores palestinos que enseñaban en las escuelas de Emiratos Árabes Unidos, porque los palestinos eran los principales instigadores del odio. Los echaron. Es un programa diferente. El modelo de Emiratos Árabes Unidos es el que tiene que prevalecer para que haya algún tipo de acuerdo. según tu criterio, ¿crees que los judíos están más seguros en Israel o fuera? Lo dice Margui Guzmán desde Londres. Siempre van a estar más seguros acá, porque a pesar de lo que nos pasó y del golpe a la seguridad nacional y del golpe también que tuvimos a nuestro honor, siempre este es un lugar en donde hay perspectivas de crecimiento personal, porque es un país que crece muy rápido y económicamente, a pesar de que estamos en una guerra hace tiempo, nuestra situación económica sigue no siendo mala, ¿eh? Mucho mejor que otros países. Y además que otros países alternativos. Sí, en algunos países que viven ustedes realmente se vive realmente muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, tú vives en Londres. Tienes un problemón en Londres, un problemón. Tienes una penetración radical islámica enorme y tienen también un mundo políticamente correcto en donde no se habla de lo que se tiene que hablar y que la respuesta a lo que va a ocurrir es, si no toman medidas para ciertas cosas, como por ejemplo echar a imanes radicales, van a tener una extrema derecha antimusulmana y muy violenta que también nos puede afectar. O sea, es probable que en buena parte de los países donde ustedes vivan, yo les pueda decir, para mí, para mi criterio, se vive mucho más seguro acá, a pesar de lo que nos pasó. Evidentemente hay cosas Emanuel que Vivi, son inmedibles. Esperá, hay cosas que son inmedibles. Porque, por ejemplo, yo
les digo, para mí, evidentemente, mucho mejor, pero les puedo asegurar que duele tener que enviar a tu hijo al ejército y tener que ponerlo a tu hijo en un peligro físico real. Esa situación no se la regalo a nadie. Tomando la pregunta de Manuel Vivini, sobre las chances que tiene Europa o sobre la situación que tiene Europa respecto al Islam. Él dice si tiene chances de salvarse del Islam, pero yo te diría que puedas reflexionar sobre el tema de cómo está la situación de Europa en relación al Islam. Hay varios problemas. Por un lado, lo políticamente correcto, que no se habla del tema. Por otro lado, una penetración y un aumento de natalidad. O sea, si ustedes quieren ver una sociedad, una comunidad que tiene esperanza en el futuro, pregúntenle a la comunidad cuántos hijos tienen. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Los judíos tenemos hijos? Sí, muchísimos. En Israel, tres de promedio. Tres de promedio. Yo tengo dos y soy visto como un bicho raro. ¿Ok? Significa que no en vano hay relación entre el hecho que Israel es el sexto país más feliz del mundo, a pesar de que estamos en guerra. O sea, que una persona feliz y que tiene esperanza de futuro tiene hijos. España, ¿cuántos hijos tienen? 1,1. Un hijo es lo normal. Estamos hablando entonces de una población que no tiene esperanza en el futuro. Y por lo tanto, hay un problema y es que los musulmanes sí tienen muchos hijos. Lo que pasa es que todavía no han superado de promedio el 10%. Andan por el 7 al 9. Hay lugares en donde tiene una población muy grande, como por ejemplo Melmo en Suecia, donde conviven casi un tercio de musulmanes, muchos de ellos muy radicalizados con suecos que todavía piensan que todo el mundo es Aba. Entonces hay un nivel de inocencia en Europa enorme, una acción educativa proselitista del Islam ahí importante, y hay también mucho radicalismo. La pregunta es, ¿se puede crear una identidad europea, árabe, lo que se llama Eurabia? Para mí, no. Y lo que creo que va a ocurrir en muchos países de Europa es que partidos como Vox terminen triunfando en las elecciones internas. ¿Y por qué la reacción tibia, dice Daniel C.? ¿Por qué la reacción tan tibia de Occidente hasta ante esta situación? Y incluye la cuestión con Ucrania. Entre otras cosas porque Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en los años 60 y 70, decidió que las guerras son todas ilegales y todas las guerras están mal. Por lo tanto, todas las guerras son despreciables. Y no puede haber nadie que triunfe en una guerra. Ese es el pensamiento clásico hoy en día de Occidente. Y de pronto viene Israel y dice, nosotros vamos a vencer la guerra, vamos a triunfar en la guerra y pensamos que hay guerras que se deben combatir. Gabrielito, estás Perdón, sí, sí, muteado. perdón, perdón, perdón. Muy felicidades, Gabriel, muy didáctica tu explicación. Mi pregunta es si crees que al finalizar esta situación Israel sale fortalecido o va a depender mucho de Estados Unidos. Yo creo que va a salir fortalecido. Y otra de las preguntas que está por aquí era si estamos realmente en el mejor momento histórico de nuestra vida. Sí, el pueblo judío nunca ha estado para mí mejor de lo que está ahora, a pesar de lo que nos pasó. Y vamos a salir reforzados, entre otras cosas, porque, uno, yo creo que va a haber un ajuste de cuentas con todos los que hicieron brecha interna en la sociedad. Creo que va a haber un ajuste de cuenta con eso. Segundo, creo que Israel va a desarrollar su capacidad bélica de forma independiente para no estar dependiendo de Estados Unidos como dependimos esta vez. Y tres, creo que los gobernantes israelíes van a empezar a ser mucho más agresivos con gobernantes como Petro. Estamos hartos de que cualquier imbécil nos insulte. Entonces creo que esto nos saca fortalecidos. Y además nos saca fortalecido algo, y es que nos saca fortalecido que entendamos que el antisemitismo no murió y que hay que movilizarse de manera mucho más contundente y clara para defender lo que somos. Fíjense lo siguiente, muchos de vuestros amigos que estaban alejados del judaísmo, que no se identificaban con Israel, que se catalogaban como yo nací judío, de pronto descubrieron que por más que vos no te sientas judío, te van a señalar como judío igual. Y muchos de vuestros amigos volvieron al judaísmo y ahora sienten de que no era tan así como creían, que iban a poder seguir siendo como uno más, sino que te iban a señalar como judío. Lamentablemente, este fenómeno, yo sé que es una identidad a la inversa, que es por la negativa,
pero eso nos refuerza también el hecho de que hay que educar más, hay que aprender a combatir con la palabra mejor y hay que aprender a defenderse. ¿Sabes qué? Hace un tiempo, cuando estaba en Barcelona, y si te parece bien, termino con esta anécdota. Cuando estaba en Barcelona, eh, yo levanté un movimiento juvenil en la comunidad de ATID, y para los que sean españoles. Y resulta que estaba por irme de vuelta de regreso a Israel, y vienen mis madrijim, los más grandes, que habían sido Hanejim durante los 2 años y medio que estuve en Barcelona. Y me dicen, bueno, decinos cómo seguimos adelante. Yo le dije un montón de consejos y demás, pero una de las cosas que le dije es, mira, yo creo que hay que hacer tres cosas. La primera es que hay que juntar hierro. Y es como ponerse tefilín. Vos tenés que juntar contenido. ¿Querés ser judío? Hay que aprender cosas. El hierro es conocimiento. Es poder doblegar a un periodista y ponerlo en el lugar o descubrir lo que está diciendo que es mentira. Y crear un antivirus para tus hijos para que la información negativa en contra de los judíos o de Israel no penetre. Eso es hierro, conocimiento. Tenemos que aumentar el nivel de conocimiento de lo que somos. O sea que lo primero es juntar hierro. Lo segundo es ponerse tefilín y es hacer cosas. Significa, vos te pones una caja en la cabeza y otra caja en el brazo. Es pensar y hacer. Y lo tercero, ser una persona honesta. En los tefilim, cuando vos te pones en el brazo, apunta al corazón. Ser honestos con nosotros mismos y ser personas honestas también para poder descubrir quién no te ataca y quién no se merece que lo agredas y quién es amigo real del pueblo judío cuando tenemos un montonazo de amigos. Entonces me acuerdo que le dije, tres cosas hay que hacer. Juntar hierro, hacer cosas y ser honesto. Y si se puede en el camino reírse un poco, sí, porque al fin y al cabo no vale la pena ponerse demasiado nervioso. Siempre doy este ejemplo de hace poco de un español que empezó a insultarme y a decirme, ¿qué hubiese pasado si España hubiese sido conquistada por los judíos y se quedan con el 55% del territorio, haciendo un paralelismo con el pueblo palestino, ¿verdad? Me dice, ¿qué hubiese pasado si hubiesen los judíos tomado España el 55%? Entonces le respondí que no tendríais 25% de desempleo. A veces no vale la pena pelearse demasiado, sino que a veces hay que entender que tenemos que ganar tomándolo el asunto más tranquilo de lo que se merecen. O sea, reírse a veces es importante, o por lo menos reírnos entre nosotros. O sea que si los chistes que conté no les gustó demasiado, no importa, la intención era la cuarta pata de las tres patas. Juntar hierro, Sos, hacer cosas, ser honesto y reírse. sos demasiado bueno dando tus explicaciones como para hacer esos chistes malísimos. Johnny, te abrí el micrófono como quien coordinó esta actividad. Lo veo un poco... Gaby, eh, te ahí va. quería hacer un comentario y para la gente también y una pregunta. Como te mandé la semana pasada, la historia del Líbano, donde era mayoría cristiana y minoría musulmán, y se dio vuelta y llegó a ser un país totalmente fundamentalista que mató a los cristianos, se ve que está pasando eso en Europa. O sea, se va para ese camino, que los invito a todos a ver por qué se hace la guerra civil en el Líbano, donde la mayoría cristiana le daba lugar a la minoría musulmana, pero con el ratio de nacimiento, como tienen los musulmanes ahora en Europa, cuando los pasaron demográficamente, los musulmanes no retribuyeron de la misma manera y ahí empezó a disminuir la población cristiana del Líbano. Esto está pasando en Europa, pero empiezan a salir movimientos de derecha, como en Holanda, donde la derecha empieza a ganar, donde en Alemania empiezan a cantar los chicos, los jóvenes, Alemania para alemanes, y en Francia, Francia para franceses. Que uno podría tener una reminiscencia del nazismo, pero en realidad es como un nacionalismo porque están siendo invadidos. ¿Cómo juega todo eso dentro de un marco donde el progresismo es como un incrédulo a la racionalidad y cree cosas irracionales, como que una Palestina laica y que no sea homofóbica? O sea, ¿cómo empieza a jugar la irracionalidad con el racionalismo de una derecha
que no sería antisemita como nosotros estábamos pensando, pero que quiere empezar a ganar lugar en Europa y que va a ganar lugar en Estados Unidos. ¿Cómo ves ese juego, Gaby? Da para una charla entera, me parece, pero Sí, bueno. a ver, como miembro del PPJ, del Partido del Pueblo Judío, yo lo mío de la óptica del PPJ, del Partido del Pueblo Judío. Yo creo que por un lado, parte de los partidos que nombraste son partidos que son constantemente demonizados por los medios de comunicación y los partidos de izquierda, porque si hay alguien que son igual de intolerantes que la extrema derecha, es la extrema izquierda y a veces la izquierda. Cuando alguien te dice, vos sos un genocida, es probable que él haya sido un genocida o no le parezca tan mal hacer genocidios. Y en general, cuando te dicen vos sos un facho, es probable que vos también seas un facho. ¿Ok? Y lo podemos ver con toda la política de cancelación. Y fíjense los que están en Uruguay, cómo los humanistas prohibieron que un docente de izquierda israelí se presente en una universidad, menudos demócratas. ¿Ok? O sea que, en general, cuando Pedro Sánchez le dice a Díaz Ayuso que ella es una dictadora y demás, es probable porque él sea un dictador. Mucha gente de centro derecha son grandes demócratas y grandes liberales. Para los judíos sionistas, si me preguntas a mí, históricamente, Jabotinsky era mucho más demócrata que Ben Gurión. Mucho más, no más, mucho más. O sea que en ese sentido yo ideológicamente lo veo claro, ese aspecto. Ahora bien, esta gente, a veces que son de extrema derecha, aman a Israel y aman a los judíos. A veces por razones que son mentiras, porque te dicen, amo a Israel porque mata a los palestinos. O porque no le da derecho a los palestinos en Israel. O sea, te ama por una razón que es falsa. Entonces yo creo que hay dos condiciones para poder aceptar a alguien enfrente tuyo. Por ejemplo, tú me preguntas, Gabriel, ¿estás de acuerdo con Vox? Para mí, Vox cumple las dos condiciones de Gabriel. Y las dos condiciones son, ¿vos aceptás tu pasado antisemita? Y dos, ¿vos expulsás de tus filas a los antisemitas? Si vos aceptás lo que fuiste y vos expulsás a los que son, me puedo sentar contigo. Ah, claro. Claro. La verdad, agradezco a todos los que están aquí, agradezco la claridad de Gabriel Ventasgal, la calidad humana y la lógica de invitación de Hebraica como institución y de su presidente Jonathan Lenkovich. Sinceramente, me parece que es muy relevante que nos encontremos cada tanto y por lo que veo, Gaby, hay más de 50 preguntas no respondidas, 50. Y por supuesto que da para otros encuentros que le pido al presidente de Hebraica que nuevamente nos convoque desde la institución a seguir dialogando y a seguir escuchándonos. Vamos 1 hora y cuarto, quedaron 50 preguntas Vos, pendientes, así que vos Gaby, te escuchaste dejo la palabra para que que cierres. me dijo Jonathan que me hacía socio honorario, lo escuchaste vos, ¿no? Yo Entonces, sí. hagamos lo siguiente, por cada vez que me invita, le agregamos algo, por ejemplo, la piscina, o sea que carné de piscina, o viste un menú de restaurante que tienen bueno ahí, o algo, vamos agregando. Siempre 100%. Yo hoy me dieron el logo de Campus de Hebraica, así que tranquilamente lo puedo autorizar porque estoy ahí en el cuadradito que dice Campus Hebraica, así que te lo autorizo yo, Gabriel Ventasgal, sin ningún Muy bien. tipo de compromiso, todo lo que necesites Oye, y muchas cualquier gracias. cosa Oye, también en la residencia del presidente. muchas gracias a todos, realmente gracias por el coso. Fíjense nomás para los que tanto critican que detrás mío no está la cortina famosa. Fíjense que hoy les puse en Jerusalén. Estoy mejorando porque hay algunos de ustedes que me critican duramente de que esto parece la cortina del baño. Intentaré, a medida de lo posible, quitar esa cortina y nuevamente gracias por venir. Un abrazo a todos. Acá hay alguien, que no puedo decir bien el nombre, que dice, no, Gaby, nunca dejes de ser macabeo. Y a la Laila todo. Un abrazo. Saludos para todos. Gracias, gracias por estar.